Buenas noches, amables televidentes de su espacio Justicia y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Como cada domingo tenemos temas interesantes para ustedes. Vamos a comentar en esta semana la decisión del Consejo del Poder Judicial respecto a la suspensión de algunos jueces, así como también la segunda entrega tendremos la entrevista con la licenciada Milagros Castellanos, psicóloga clínica, quien va a hablar de la familia con motivo de celebrarse el mes de la familia. Este programa llega a ustedes gracias a la Clínica de la Piel doctora Katia González, calle Inver número 56, casi esquina San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís. También fábrica de blogs Rivas en Castillo, así como también Cabañas Sadel, donde comienza el placer, carretera Villa Tapia, salida Villa Tapia, San Francisco Villa Tapia. Bien, señoras y señores, vamos en esta semana a hablar de la decisión del Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial suspendió sin disfrute de salario y los remitió a juicio disciplinario a los magistrados José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón. Como consecuencia, el informe que había realizado la Inspectoría General del Poder Judicial en el caso penal seguido al señor Julio Alfredo Rondón Abreu. También se suspendió a la magistrada Awilda Reyes Beltré y al magistrado Delio Germán Figueroa en ocasión de la denuncia presentada por ante el Consejo del Poder Judicial por parte del licenciado Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República. También fue suspendido Víctor Mejía Lebrón, el magistrado Francisco Arias Valera, quien era miembro del Consejo del Poder Judicial. A este señor Francisco Arias Valera, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, lo acusa de ser el cabecilla de un grupo de jueces que se dedicaban a negociar libertad, a negociar sentencia de personas ligadas al narcotráfico y a la corrupción administrativa. El procurador Francisco Domínguez Brito denunció ante el Consejo del Poder Judicial que una estructura dirigida por ese consejero Francisco Arias Valera se dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar libertades. En ese sentido, el magistrado procurador de la República, pues, en el caso de Félix Bautista, decidió no recurrir en casación la decisión dada por la Suprema Corte de Justicia, donde ratificó el auto de no lugar que en primera instancia le fue dado. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, actuando como una corte de apelación, pues ratificaron ese auto de no lugar, y Francisco Domínguez Brito entonces no recurrió en casación dicha decisión. El argumento de este magistrado para no recurrir en casación es que la Suprema Corte de Justicia no le merece crédito, no le merece la más mínima confianza, y entendía que era innecesario porque ya se sabía cuál iba a ser la decisión. Nosotros particularmente entendemos de que debió recurrir en casación, porque si bien es cierto que dos tribunales dieron un no lugar a dicho magistrado, no menos cierto es que había que esperar la decisión de la Corte de Casación para ver qué decidía al respecto. Eso da una señal, diría yo, de debilidad del Ministerio Público y probablemente hasta de cierta complicidad con lo que es el caso de Félix Bautista. La sociedad dominicana estaba esperando que el Ministerio Público pues recurriera en casación. La última esperanza nunca se puede perder y entendemos que el magistrado Procurador General de la República debió recurrir en casación dicha decisión. Dicho magistrado, en esta semana que recién finalizó,
también adujo de que es necesario que se convoque al Consejo del Poder Judicial ante esta ola de jueces que de alguna manera desprestigian lo que es el sistema de justicia. No obstante, debemos decir que aunque en la República Dominicana la justicia ahora mismo está un poco desacreditada, todavía quedan muchos jueces que son honestos y que son muy serios. Y especialmente aquí en San Francisco de Macorís, aunque con ciertas debilidades, pero tenemos jueces muy honorables en este distrito judicial. El Consejo Nacional de la Magistratura no tiene funciones respecto de los jueces de los tribunales inferiores. El Consejo Nacional de la Magistratura debe ser convocado para fines de remover a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y también lo del Tribunal Constitucional y lo del Tribunal Superior Electoral. Debemos decir que los jueces de la Suprema Corte de Justicia son designados por 4 años y al menos que no cometan alguna falta grave en el ejercicio de sus funciones, pues estos deben permanecer en su cargo. Al finalizar esos 4 años, entonces el Consejo del Poder Judicial pues puede decidir al respecto previa convocatoria, sea de uno de los miembros o del presidente del Consejo del Poder Judicial, que es el actual presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Señor director, vamos a ver las declaraciones del magistrado Domínguez Brito respecto de la posición de él en lo que tiene que ver con los actos aparentemente o alegadamente de corrupción que cometieron esos jueces que fueron suspendidos por el Consejo del Poder Judicial sin disfrute de salario. Adelante, señor director. No es posible que actores que están llamados a luchar contra el crimen se me hagan cómplices del crimen y nos van a tener. No es posible que actores que están llamados a luchar contra el crimen se me hagan cómplices del crimen y nos van a tener de frente en todas las instancias. No es posible que actores... Muy bien, ahí vimos parte de la declaración del magistrado Francisco Domínguez Brito. Queremos comentar una decisión dada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana respecto de un caso de una señora que estuvo en unión de hecho con un militar de las Fuerzas Armadas. Eso ocurrió esa decisión ocurrió en el año 2012. Esa señora solicitó que las Fuerzas Armadas le entregara la pensión que como ex conviviente de su compañero de vida por más de 40 años, le correspondía a ella. En las Fuerzas Armadas le negaron la pensión alegando que ella no estaba casada con ese militar. Entonces, ante esa situación, ella recurrió en amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en el 2011. El Tribunal Superior Administrativo le negó la petición a la señora, alegando de que la ley que rige las Fuerzas Armadas pues le concedía la pensión a la persona o a la pareja que estaba al amparo del matrimonio. Además, adujo de que ella interpuso la acción después de los 30 días, a partir de que le fue negada. Sin embargo, ella recurrió ante el Tribunal Constitucional en el 2012 y el Tribunal Constitucional decidió que esta señora, en su calidad de concubina de su ex conviviente, pues le debía ser otorgada esa pensión y en consecuencia ordenó a las Fuerzas Armadas entregar la pensión a dicha señora bajo el argumento de que esta relación tenía toda la apariencia de un matrimonio.
El Tribunal Constitucional se apoyó también en la decisión de la Suprema Corte de Justicia que en el 2001 pues había reconocido que una persona, una pareja que con ciertas condiciones de notoriedad, de estabilidad, con apariencia de matrimonio, pues debía dársele el mismo tratamiento como si esa persona hubiese celebrado un matrimonio. Y apoyado en esa decisión y en el artículo 55, numeral 5 de la Constitución, y en el artículo 38, donde habla de lo que es la dignidad humana, y en el artículo 39, que habla de la igualdad de todos ante la ley, pues el tribunal ordenó que le fuera otorgada dicha pensión a esa señora. Son parte de los avances de la familia de hecho que ha sido reconocido constitucionalmente en el artículo 55, numeral 5 de la Constitución Dominicana. En otro sentido, queremos presentarles a ustedes un caso muy emblemático, histórico. Fíjense cómo la ciencia ha avanzado tanto. Y es que en los Estados Unidos, un señor bombero, mientras rescataba a una señora, pues se le quemó su rostro. Este señor de 41 años prácticamente tenía el rostro inservible y se le hizo un trasplante de rostro. Se aprovechó un donante de 26 años que había muerto. Este donante era ciclista y murió en un accidente. Y entonces se procedió, cumpliendo con los procedimientos del lugar, a hacer un trasplante de rostro al señor Patrick Hardison, de 41 años. Esta operación duró unas 26 horas. Y aunque no quedó en condiciones igual, pero por lo menos en mejores condiciones que como este tenía el rostro. Vamos a ver, señor director, si nos puede presentar este video donde se refleja el rostro de este señor y también el equipo médico. Patrick Hardison tiene 41 años. Su rostro quedó totalmente desfigurado en 2001 cuando trabajaba como bombero voluntario. Tras más de 70 operaciones previas, a mediados de agosto fue sometido al trasplante de rostro más amplio y complejo practicado hasta el momento. Más de un centenar de profesionales participaron en la cirugía de 26 horas en el centro médico NYU Langone de Nueva York. Y este fue el resultado. El paciente tuvo que esperar un año hasta que apareciera un donante adecuado. Importaban la edad, el peso, la altura y la piel. También debía tener una estructura ósea similar. Ese fue David Rodebach, un ciclista de 26 años que vivía en Brooklyn y que falleció en un accidente vial. La cirugía le dio a Hardison un nuevo rostro con otro cuero cabelludo, orejas, canales auditivos y algunas porciones de huesos de barbilla, pómulos y nariz. También ha podido volver a parpadear. Bien, esos son parte de los avances de la ciencia médica. Bien, queremos enviar algunos saludos a algunos televidentes que son fieles seguidores de este espacio. Como siempre, en Sánchez, nuestro gran amigo Rofi Capel, destacado comunicador y próximo abogado. Aquí en San Francisco de Macorís, la licenciada Francis Paredes. En Cenoví, la licenciada Anelia Saldívar. Y también aquí en San Francisco de Macorís, el profesor Leonardo Ramos, que además es nuestro tío, a quien le tenemos un gran aprecio, casi como padre. Así es que vayan nuestros saludos para ellos. Nos vamos a un corte y luego regresamos con más contenido de este programa Justicia y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad.
Tecnitaxi SRL. Responsabilidad a todas horas. Rapidez, servicio personalizado, confort, personal capacitado. La mayor flotilla de unidades para toda ocasión. Aeropuertos y mudanzas a todas partes del país. 809-588-8888 y 588-1212. Tecnitaxi. Confianza y seguridad. Seguimos en su programa Justicia y Sociedad. Llegamos a ustedes gracias a Fábrica de Blocks Rivas, venta de materiales para la construcción, Avenida Olegario Tenares en Castillo, con teléfono 829-513-0739. Fábrica de Blocks Rivas. Así como también a nombre de la oficina de abogado licenciado Jorge Alberto Fernández, calle Emilio Prudón, número 25, casi esquina 27 de febrero, con teléfono 809-352-9658. Nazario Risec, importadores y exportadores de cacao. Oficina de abogados licenciado Marino Rosa, especialidad en Derecho Civil y Laboral, calle Club de Leones, número 4, próximo al Palacio de Justicia, con teléfono 809-725-1020. Bien, en esta semana tenemos un tema muy especial, muy importante. Vamos a hablar del contrato de alquiler. El contrato de alquiler es aquel mediante el cual una persona llamada propietario cede su propiedad a una persona llamada inquilino o arrendatario a cambio de pagar un precio. Este contrato puede ser tanto verbal como escrito. Si es verbal, tiene la misma validez que el escrito. Su única dificultad es desde el punto de vista probatorio. Vamos a ver las obligaciones principales que se asumen en el contrato de alquiler. Por un lado, el propietario se obliga frente al inquilino a garantizar la cosa que entrega en alquiler. Esa garantía de esa cosa se refiere a que lo debe entregar en perfectas condiciones, de tal modo que esté en condiciones habitables, o sea, que pueda ser dedicado al uso para el cual está destinado. Si es para vivienda familiar o si es para un comercio, que pueda ser dedicado a esos fines. Pero también debe garantizarlo contra perturbaciones de terceros. Esas perturbaciones se refiere a que cuando el inquilino está disfrutando del inmueble, puede ser que otra persona intenten algunas acciones referentes a ese inmueble, porque mantiene un conflicto con el propietario. En ese caso, entonces, el propietario debe garantizar la pacífica posesión y el pacífico disfrute de ese inmueble, de tal modo que el inquilino no se vea expuesto a ser expulsado o disminuido en el uso de ese inmueble. Sin embargo, el propietario no responde por hechos que sean lanzados de tercero hacia ese inquilino que no guarden relación con la titularidad de esa propiedad. El propietario también tiene la obligación de hacer las reparaciones mayores que sufra el inmueble como consecuencia de un ciclón, una tormenta, un terremoto. Es decir, cuando ha sufrido daños mayores que lo hace inhabitable, esas reparaciones le corresponde hacer al propietario. El inquilino, por su parte, tiene la obligación de mantener el inmueble en buen estado y cuidarlo como si fuera un buen padre de familia. Y también la obligación de pagar el precio, que puede ser mensual o en la forma como hayan acordado. Es bueno tener presente que se pueden presentar algunas situaciones con el contrato de alquiler y que corresponde entonces al abogado asesor tomar en cuenta esas previsiones. Por ejemplo, el propietario, para garantizar que el inquilino cumpla con su obligación de pago, pues puede exigirle
al inquilino un fiador, o lo que es lo mismo decir un garante, es decir, una persona que tenga solvencia y que se comprometa a pagar el precio en caso de que el inquilino no quiera o no pueda cumplir con su obligación de pago. El propietario también puede establecer algunas cláusulas penales, como por ejemplo que si el inquilino se atrasa con el pago, entonces pagará una penalidad de tanto. Eso perfectamente se puede estipular. También si en ese inmueble hay gastos, otros gastos condominiales, entonces también se puede incluir ahí en el contrato de alquiler. Es importante que tanto el propietario tenga su abogado como el inquilino, de tal modo que cada uno pueda garantizar sus intereses, porque cada uno tiene un interés en ese contrato de alquiler. También es bueno saber que cuando se hace un contrato de alquiler se estipula un tiempo. Se puede establecer que al finalizar ese contrato, pues, si las partes no deciden ponerle fin, pues entonces que automáticamente este continuará su vigencia. Pero también es bueno prever cómo se hará el aumento, de tal modo que el inquilino no se vea prácticamente, no sea objeto de abuso por parte del propietario, que en cada año pues quiere aumentarle el precio del alquiler sin que el propietario haya hecho algún tipo de inversión o mejora en el inmueble como para que este aumento se justifique. Es decir, aumentarlo por aumentarlo, pues tiene sentido para el propietario, pero no lo tiene para el inquilino. Entonces es importante que esta parte se pueda establecer cómo se manejará el aumento y cuál sería también el porcentaje, de tal modo que pueda ser cómodo para ambos, tanto para el propietario como para el inquilino. Cuando se hace el contrato de alquiler, normalmente también se entrega un depósito. Ese depósito, la ley establece que el propietario debe depositarlo en el Banco Agrícola. Es decir, no lo puede utilizar. La mayoría de los propietarios de alquileres no entregan o no depositan ese dinero en el Banco Agrícola. Solamente lo hacen cuando le toca demandar en desalojo al inquilino. Porque la ley establece que para demandar en desalojo es necesario que el propietario o arrendador dé en cabeza de la demanda la constancia de que él como propietario ha depositado esos depósitos en el Banco Agrícola y también la constancia de que el inquilino no ha procedido a pagar los alquileres vencidos que adeuda en el Banco Agrícola. Entonces, solamente así el propietario lo hace. Por su parte, el inquilino tampoco puede consumir el depósito, es decir, el inquilino puede decir, bueno, como yo tengo 2 meses de depósito, tengo 3 meses de depósito, déjame yo vivirlo para entonces así no tener que pagar. Tampoco puede ser así, porque cuando el inquilino se va, la ley establece que el propietario debe utilizar esos depósitos para hacer las reparaciones correspondientes de los daños que el inquilino haya dejado en el inmueble. Daños que a veces se causan de manera normal por el uso normal de un inmueble y daños que a veces se causan por negligencia o se causan con intención de hacerlo. Entonces, cuando el propietario ha resuelto esta parte, debe devolver entonces el dinero restante al inquilino,
quiere decir que si el inquilino entregó 30,000 pesos de depósito y el propietario al finalizar el contrato utilizó 10,000 para esas reparaciones, entonces debe devolver la parte restante al inquilino, siempre y cuando el inquilino haya estado al día con el pago de los alquileres. También en lo que tiene que ver con el subarrendamiento, si no se ha previsto nada, el inquilino puede subarrendar o subalquilar el inmueble. Si le estaba prohibido y él lo hace, entonces eso da lugar a que el propietario pues pueda tener un motivo para desalojar al inquilino. Cuando se presentan algunos inconvenientes que tienen que ver con el pago, con el aumento o algunos asuntos que tienen que ver con desacuerdo entre el inquilino y el propietario, especialmente respecto de la desocupación del inmueble o la suspensión o el corte de algunos servicios que el propietario haya podido hacer de manera intencional. En algunos lugares, especialmente en la zona turística, a veces se acostumbra a alquilar el inmueble y el propietario cubre los servicios de luz, agua, cable, lavandería, entre otros. Si eso es así, el propietario no puede suspender esos servicios al inquilino, aún el inquilino esté en falta. Si se presenta entonces algún tipo de inconveniente con eso, pues pueden acudir al control de alquiler de casas y desahucios, que funciona en la gobernación de cada provincia. Funciona el control de alquiler de casas y desahucios. Así también, si el propietario quiere que el inquilino desocupe el inmueble porque éste alegadamente dice que lo va a reparar y que necesita que lo desocupe, entonces, si se presenta un desacuerdo también, se puede acudir ante el control de casas, alquileres y desahucios, que funciona en la gobernación de cada provincia. La ley exige, el decreto 4807 exige que el propietario debe presentar los planos aprobados por el organismo correspondiente, donde se demuestre que realmente éste va a construir o va a reconstruir el inmueble. De no ser así, entonces el inquilino no puede ser desalojado de ese inmueble, ni se le puede solicitar que voluntariamente lo desocupe. Pero bien, si ellos dos se ponen de acuerdo, no sería problema. Entonces es bueno que estas previsiones se tomen en cuenta. También lo que tiene que ver con el punto comercial, realmente el punto comercial no está regulado en la República Dominicana. A veces el inquilino le dice al propietario que él, para irse del inmueble, el propietario tiene que pagarle porque él ha hecho un punto comercial ahí. Sin embargo, eso no está previsto. De todo modo, es bueno que se establezca cómo se regulará esa parte en el contrato de alquiler. Debemos decir que normalmente el dominicano ha sido formado para las cosas dejarlas así, medio en el aire. Y a veces dicen, no, pero usted sabe que entre nosotros no va a haber problema. Usted y yo sabemos que eso es así. Entre usted y yo lo hemos acordado así, por lo tanto no es necesario que lo plasmemos. Sin embargo, es bueno que todas esas previsiones se establezcan en el contrato. Porque mientras más claridad, más amistad. En el contrato se deben prevenir conflictos, o sea, no crear conflictos, sino preverlos. La función de todo abogado debe ser prevenir conflicto y no crearlo. Y la manera de evitarlo es, cuando está asesorando a un cliente, pensar por el cliente, tomar las previsiones en nombre del cliente, porque el cliente no maneja esos asuntos y por lo tanto ha confiado a un profesional de esa área para que
le resuelva esa situación y lo asesore de la mejor manera. De tal modo que así debe ser. El derecho tiene como función principal lograr la cohesión de los grupos, prevenir conflictos y solucionar conflictos. Lo ideal es que el conflicto no se cree. Si se creó, entonces el derecho tiene la manera de cómo resolverlo. Bien, mis amigos, hasta aquí nuestra parte del tema de esta semana referente al contrato de alquiler. Debemos anunciar que hemos creado un Facebook, se llama Justicia Sociedad, para que los televidentes pues nos escriban, nos hagan cualquier tipo de sugerencia, preguntas, las cuales podemos responderle por este espacio. Y también pueden ver nuestro programa en el Facebook. También en YouTube pueden ver el programa Justicia y Sociedad, escrito en mayúscula. Ahí usted pues podrá encontrar nuestros programas. Nos vamos a una pausa comercial y luego de ella pues regresamos con la entrevista de esta semana, la participación de la licenciada Milagros Castellanos, psicóloga clínica, quien nos hablará sobre el tema de la familia con motivo de celebrarse en noviembre el mes de la familia. Así es que manténgase ahí, que en breve regresamos. Dignitaxi SRL. Responsabilidad a todas horas. Rapidez. Servicio personalizado. Confort, personal capacitado, la mayor flotilla de unidades para toda ocasión, aeropuertos y mudanzas a todas partes del país. 809-588-8888 y 588-1212. Dignitax, confianza y seguridad a todas horas. Como Juan Salvador Gaviota, un hombre supo que para alcanzar sus sueños y servir a causas superiores, tenía que separarse de la manada y volar muy alto, sin temer los riesgos de caer en los acantilados de la vida. Desde Tierra Santa este hombre soñó una gran ciudad, en la que formó una gran familia, que fundó una gran empresa. Grupo RICET, presente en el pasado, en el presente y en el futuro de San Francisco de Macorís y el país. Bien, mis amigos, seguimos aquí en su programa Justicia y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Como cada semana tenemos una entrevista y tenemos en esta noche la presencia de la licenciada Milagros Castellanos, destacada psicóloga clínica de aquí de San Francisco de Macorís, a quien les damos la bienvenida a este espacio. Buenas noches. Buenas noches, mi querido maestro Pedro Pablo. Para mí es un placer inmenso estar en tu programa esta noche y de verdad que sí, me siento halagada con tu invitación. Gracias. Muy bien, licenciada Castellanos, quisiera que usted le diga a los amables televidentes cómo se puede definir la familia y cuáles son los tipos de familia que existen. Bueno, primeramente, cuando hablamos de familia, hablamos de la primera célula social
establecida tanto por el hombre como por la mujer por un contrato matrimonial. Lo vamos a enfocar así, como este programa es de justicia. Sabemos que para la conformación de una familia se necesitan 2 personas, un hombre y un varón, y cuando legalmente o legítimamente se establece el vínculo de la familia por medio del matrimonio, ahí podemos decir que comienza la familia. Cuando hablamos de familia, hay diferentes tipos de familias. Está la familia, si lo enfocamos desde diferentes tipos de autores, por ejemplo, hay un reconocido psiquiatra, que es Gómez, aquí en República Dominicana, de que habla de las familias difusas, las familias complejas, las familias desintegradas, las familias 100 pies, la familia tipo hotel, que uno sale y otro entra. Son muchos tipos de familias, pero esencialmente también otros autores la clasifican como la familia nuclear, la familia numerosa. Depende del enfoque con que nosotros hablemos de la familia, pero sí, en sentido general, lo más importante es entender que la familia como una unidad fundamental para que la sociedad pueda ser sociedad es la base más importante para que podamos tener una sociedad cambiante, pero a la vez cambiante en valores. Cuando hablamos de valores, hablamos de que la familia tiene que tener en su estructura ciertos elementos que caractericen que sean familias integradas, que sean familias sanas, que sean familias formadas en valores, porque como usted comprenderá, mi querido maestro, en un mundo globalizado, donde a diario tenemos múltiples retos, y esos retos van tendentes a que las familias vayan formulándose estrategias cada día más para que sean que hasta cierto punto se proyecten como familias sanas en esta sociedad. Muy bien, licenciada. Hemos visto que la sociedad dominicana y el mundo ha cambiado mucho. Hoy tenemos ya una familia que ambos padres trabajan, y también la tecnología se puede decir que ha modificado los esquemas de la familia. ¿De qué manera se puede decir que esta nueva forma de vida de la familia, la interacción de la mujer al trabajo, al estudio, así como también la tecnología, cómo esto ha venido a cambiar lo que es la estructura familiar en la República Dominicana y se puede decir también en el mundo? Muy bien. Es importante, muy importante este tema, porque sí, la tecnología, y no solamente la tecnología, sino el relativismo cultural que se está viviendo hoy en día, afecta de manera contundente a la familia, porque cuando hablamos de tecnología, es importante que se sepa que hay 3 factores fundamentales, que es la cultura, es decir, lo social, el aprendizaje socialmente que la familia adquiere por el medio, la globalización, que para nadie es un secreto, que ya lo que ocurre aquí ocurre, ya todo está estandarizado, es decir, las informaciones que la familia recibe obedecen a patrones no ya nacionales, autóctonos, sino a patrones universales a nivel internacional. Entonces, tenemos mucha transferencia de valores de diferentes culturas, y esto incide a que en muchos momentos se pierdan esos valores que deben primar en los pueblos para que sean auténticos, para mantener sus costumbres, para mantener sus ideales, para mantener los valores con los que fuimos formados. Entonces, ¿qué pasa? Te hablaba de un relativismo. Los medios de comunicación, principalmente cuando vienen por el internet, ahora se ven una serie de antivalores que están afectando de manera directa a la familia. ¿Por qué están afectando de manera directa a la familia? A diario se ven en las redes sociales cosas que las personas publican, que hasta cierto punto hay un relativismo cultural que induce a la gente a perder esos valores que son parte de la autoestima
y que son los que te liberan o te condenan en un momento determinado. ¿Por qué? Porque si las familias no tienen límites, no tienen códigos morales, no se rigen por principios universales, tantos religiosos como establecidos por la ley, por la sociedad, entonces esos antivalores se van filtrando y lamentablemente hay una serie de flagelos que vienen a afectar de manera contundente a la familia. Esos flagelos, podemos decir la droga, podemos decir el sexo malsano o fuera también del matrimonio, no solamente el matrimonio, el adulterio, un sinnúmero de cosas que inciden a que las familias se desintegren. Pero también podemos decir en un momento determinado, cuando los hijos se reúnen con personas inadecuadas, que tienen transferencia de valores que inducen a sus hijos al robo, es decir, a valores que son antivalores, valga la redundancia, es decir, a esos antivalores de hurto, de robo, de delincuencia, de droga, de una serie de cosas que inciden de manera directa para que esas familias se desintegren. Licenciada, ¿y cómo debe ser el accionar de una pareja de esposo en lo que tiene que ver con la relación entre ellos y frente a sus hijos para que tengamos una familia más funcional y por consiguiente una mejor sociedad? Bueno, es importante que se sepa que los hijos aprenden tanto por modelamiento como por imitación. El mejor ejemplo, un ejemplo vale más que 1000 consejos. Y el mejor ejemplo se lo damos a nuestros hijos siendo, es decir, hasta cierto punto diferente o siendo un paradigma a seguir. Cuando digo un paradigma, que ellos sigan nuestros patrones, nuestro estilo de vida. Pero si los padres no tenemos un estilo de vida saludable, nuestros hijos no van a tener un estilo de vida saludable. Entonces, cuando hablo de modelamiento, los padres deben ser modelos a seguir para sus hijos. Casi siempre los hijos siguen los lineamientos de su padre. No basta con decirle, hay que actuar, hay que accionar. Es decir, yo no le digo nada a mi hijo si le digo que no mienta cuando yo miento. Es como la famosa historia del niño que le dice, que es del padre que le dice al niño, dile que yo no estoy a esa persona. Ese niño va a replicar eso cuando sea adulto y también va a mentir porque eso es lo que está viendo en su mamá y en su papá. Entonces, la mejor enseñanza es con el ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros, las costumbres, los legados, hasta muchas veces las ideas, hasta la manera de hablar, de actuar de manera inconsciente. Incluso mi hermana mayor, hay muchas personas que me dicen cuando me escuchan por teléfono, creen que yo soy ella, porque aunque no nos parecemos físicamente, pero en muchas maneras de ser nos parecemos porque vivimos toda una vida juntas. Entonces, de manera inconsciente hay muchas cosas que se van heredando y se van transfiriendo de generación en generación. Por eso usted ve que hay familias que se caracterizan por una forma de ser o por un legado. Es decir, hay padres que dicen, no quiero que tú te cases con tal apellido porque en esa gente todos son ladrones o todos son borrachones. O son hombres que le dan a las mujeres. Ah, no, esos hombres sí son buenos y son gente serio. Es decir, incluso nuestros ancestros siempre decían, porque lo oí en mi familia, que las mujeres se buscan por raza como la vaca. ¿Por qué decían eso? Porque hay familias que se caracterizan por ciertos legados, por ciertas costumbres, por ciertas tradiciones. Ah, en esa gente todos son tramposos, o todos son serios, o todos son buenos, o son gente buena. Entonces, por eso es importante que en la familia incluso hayan intervenciones psicológicas, porque hay maldiciones que la gente hereda de generación en generación. Entonces, las familias deben romper con esas cosas negativas que son herencia de los ancestros o de sus padres, porque yo no tengo por qué cargar con un mal comportamiento o con una mala actitud o con una mala forma, una mala conducta de mis anteriores
padre o de mis ancestros, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y esas costumbres, esos legados, esos comportamientos se van heredando de generación en generación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señores, se ha perdido el hábito de la lectura. Yo recuerdo que cuando yo estaba señorita, yo veía a mi papá siempre con un libro en la mano. Los padres no leen, no enseñan a los padres, ya eso se ha perdido. Las buenas costumbres de leer, de ir a la iglesia juntos. Hay muchas familias que no oran juntos, que no van a la iglesia juntos, que dice incluso la palabra de Dios, la familia que reza unida permanece unida. Entonces, todos esos valores que permiten que la familia se una, deben cultivarse para que hayan familias sanas y unidas. Porque otra cosa, sin Dios la familia lamentablemente siempre van a tener problemas, porque hay un vacío que solamente lo llena Dios. Y cuando la familia saca a Dios del centro de su hogar, lamentablemente esta sucumbe. Bien, mis amigos, estamos conversando con la licenciada Milagro Castellanos, psicóloga clínica, ubicada en el Centro Médico Siglo XXI, aquí en San Francisco de Macorís. Licenciada, hemos visto que en los últimos tiempos las leyes de la República Dominicana pues han igualado a la mujer frente al hombre. Esa igualdad se mantiene en la Constitución, aunque en hecho no se mantiene esa igualdad, pero quisiéramos que usted nos hable como psicóloga clínica. ¿Usted considera que esos avances en el ámbito jurídico, eso podría influir en lo que es la violencia intrafamiliar que con tanta frecuencia se da en los últimos tiempos? Bueno, podría decirle que hay leyes que pueden favorecer en un momento dado a la familia. Por ejemplo, en el caso del maltrato en la mujer, que hay leyes ahora que condenan de manera rigurosa el maltrato a la mujer, y no solamente a la mujer, a los niños, a los menores que protegen. Bueno, en ese sentido son importantes, porque en ese sentido la ley está a favor, pero ¿qué pasa? Está en que estas leyes se cumplan, y no solamente sino que se cumplan, sino en cuestión de igualdad. A veces salen a relucir el maltrato que va del hombre a la mujer, pero no cuando es la mujer que agrede al hombre. Entonces, ahí debe de haber igualdad, porque si, por ejemplo, un hombre recibe maltrato de la mujer, que en un momento puede ser, porque no solamente el maltrato debe ser físico, y hay mujeres que parecen hasta hombres, pues también la ley debe ser aplicada. Pero no solamente eso, cuando hablamos de igualdad, mira, cuando se habla de matrimonio hay algunos valores que deben de primar. En esos valores entra el respeto, en esos valores entra no solamente el respeto, sino la confianza, la consideración, porque el que ama no hace daño. Si una pareja a mí me ama, me cuida, me protege, hay compromiso, sacrificio, devoción, entrega. Cuando esos valores se pierden, principalmente el amor, la confianza y el respeto, esa pareja no tiene razón de que estén juntas, porque ya los vínculos más importantes, el vínculo más importante que debe de estar establecido por esos, es decir, regirse por esos valores, si esos valores se pierden, entonces ya esta familia no hace nada junto. Entonces, en ese caso, nosotros pensamos y consideramos, la mujer debe sujetarse a su marido y los dos deben ser una sola carne, como dice la palabra de Dios. Pero la sujeción, por ejemplo, cuando la iglesia se sujeta a Jesucristo, no se sujeta de que por temor, se sujeta por amor, es una sujeción por amor. Yo me comporto de X forma, soy gentil contigo, te cuido, te valoro. Hasta cierto punto llega un momento en que esas parejas piensan hasta parecido, porque con el tiempo llegan a parecerse, pero eso lo hace la convicción de que hay una relación sana basada en el amor y basada en los principios cristianos, básicamente. Muy bien, licenciada, ¿de qué manera se puede decir
que esos comportamientos a veces violentos o inadecuados entre la pareja puede influir en el comportamiento de los niños y especialmente lo que tiene que ver con su rendimiento escolar? Bueno, incide de manera contundente. ¿Por qué incide de manera contundente? Porque los niños son como una esponja que todo lo absorben. Y es como le decía, hay mucha transferencia de valores que se van adquiriendo y los niños van almacenando esos comportamientos. Y ya en su vida adulta, de una manera automática, es decir, por un pensamiento inconsciente o irracional, es decir, te aflora un pensamiento y expresa un sentir o un pensar, lo hace de manera automática. ¿Con qué trabajamos nosotros los psicólogos? Con el lenguaje de la gente. Nadie habla lo que no tiene en su mente ni lo que no tiene en su corazón. Por eso es que hay un refrán que dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando un niño tiene una visión catastrófica de la vida, cuando un niño se muestra violento, hay que ver cómo se formó ese niño. Porque lo más probable es que en su familia, donde se formara, esa conducta, él la viera en alguna persona. Incluso hay muchachitos que tú lo evalúa y te dicen cosas que uno deduce de una vez que tuvo que ser a alguien que escuchó, porque no son palabras propias de ese niño. Incluso a veces los adultos programan de una manera indirecta a los menores para que sean o actúen o hablen de cierta forma o de cierta manera, porque ellos van observando y de una u otra manera eso lo repiten, lo replican. Entonces, en la vida adulta, si el papá es violento, ese niño va a ser violento. Si el niño lo que ve es que su papá le vive diciendo palabras hirientes a su mamá, pues esa misma conducta el niño va a tener. Si el niño ve que es amor que le da, que hay negociación entre la pareja, que hay consenso, que es un régimen democrático, no autoritario, permisivo, donde todo se puede y hay rienda suelta para todo, o lo contrario, donde todo es lo que yo digo, lo que tú dices no cuenta, y todo es, aquí se llega a las 10 de la noche, se come a las 6 de la tarde, se come a las 12 del mediodía, se desayuna a las 8 de la mañana. Pues esos patrones psicorrígidos, el niño lo va a mostrar en el trabajo con sus empleados, si es empleado, en la casa con su esposa y con toda la gente que interactúa en todo su ambiente. Entonces son conductas aprendidas que después de grande la va a sacar a relucir en un momento. Y muchas veces son conductas tan inconscientes y tan aprendidas que la gente tiene un problema y no se da cuenta que tiene un problema de maltrato, un problema, es decir, de en un momento dado pisar al que está más debajo de ellos, pero es porque se han criado en un régimen como militar, donde no hay negociación, donde no hay consenso, donde lo que yo digo eso es, y eso es lo que pasa. Bien, muchas gracias, licenciada Castellanos, por su importante participación en este espacio Justicia y Sociedad. Le agradecemos enormemente que haya venido hasta aquí. Esperamos que en otro momento podamos dialogar sobre otros temas vinculados con su ejercicio profesional de la psicología clínica. Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, mis amigos, hemos llegado al final de este espacio Justicia y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Será el próximo domingo cuando de nuevo estaremos con ustedes llevándoles las orientaciones en el ámbito del derecho. Pedro Pablo Hernández estuvo con ustedes. Los Gigantes del Cibao te montan como un campeón en el 2015. Este 29 de noviembre estaremos rifando 4 motocicletas Tauro Turbo a tan solo 100 pesos el boleto. El 5 de diciembre, un Kia Picanto 2015 a tan solo 200 pesos el boleto. El 18 de diciembre, 2 motocicletas Tauro Turbo a 100 pesos el boleto. Y el 20 de diciembre, una camioneta Mitsubishi L200 a tan solo
solo 300 pesos por boletos. Corre para el Estadio Julián Javier a comprar tu boleto para las rifas de estos vehículos y móntate como un campeón. Más información al 809-588-8882. La B-Box es una caja inteligente que viene a cambiar la forma en que ves televisión.